están? Bienvenidos a una edición más de Tolerancia Cero. La noticia del día, sin duda, es toda la polémica que se ha generado por el cierre del aeropuerto de Los Cerrillos, cosa que vamos a tratar. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan salir a uno con esa cuestión? No, por supuesto que vamos a tocar el tema de lo que ha sido esta segunda vuelta presidencial con Fernando Villegas, con Sergio Melnik, con el fantasma de Alejandro Guillé, que está aquí sentado en su silla a la espera de que llegue él en cuerpo presente del otro estudio. Y primeras impresiones, ¿cómo vieron el día, cómo percibieron estos resultados, Sergio? Bueno, yo claramente estoy en el lado de los perdedores, ¿no? Así lo manifestaste desde el principio. Porque he manifestado desde el principio cuál fue mi voto, lo cual no tengo ningún empacho en reiterar que en este caso estoy en el bando de los perdedores. Lo que quiero decir es que, con respecto por lo menos a lo que yo tenía de cálculos y lo que yo tenía de impresión, ciertamente se ganó por un margen mayor, significativamente mayor a lo que yo esperaba como resultado. Ahora, ¿qué cosas creo yo que pasaron? Primero quiero decir que quien ganó en primer lugar, a mi juicio, es la Concertación. En segundo lugar, Ricardo Lagos, y en tercer lugar, Michelle Bachelet. Sin restarle ningún mérito al triunfo de Michelle Bachelet, creo que es importante tener eso, ponerlo como orden para poner cada cosa en su lugar. Algo que incluso tú comentaste en el programa pasado, que había cambiado el eje, que lo que se estaba eligiendo era la Concertación, más que candidato, y ya sabemos toda la historia de la primera vuelta, y sabemos que, como se comentó aquí también, el campanazo del CEP fue decisivo y fue una virtud que ocurriera cuando ocurrió y no antes. Segundo, habiendo pasado esta etapa y habiendo sido elegida la primera presidenta de Chile, ahora hay que correr la carrera. Ahora viene, no digo que la primera parte no sea difícil, era muy difícil, efectivamente era muy competitiva, y ahora hay que correr la carrera de verdad. Ahora viene el periodo de gobierno. Acuérdense que cuando Ricardo Lagos fue elegido, anunció una cantidad de cosas que literalmente no pudo cumplir. Dijo, voy a hacer 200.000 empleos el primer año, vamos a crecer, vamos a tener una distribución del ingreso mucho mejor. Lagos está terminando su gobierno con la peor distribución del ingreso de la Concertación, con la peor tasa de crecimiento de la Concertación y con las tasas de desempleo más altas que ha tenido, y sin embargo, aquí viene lo extraordinario. A pesar de estos resultados, lo que pasó en la educación, tiene una popularidad extraordinaria, lo cual nos debe hacer reflexionar, y probablemente va a entrar en el debate que pasó en la segunda vuelta y por qué se dieron los votos, por qué a pesar de estos resultados, que son, yo no diría mediocres, pero malos, tiene esa popularidad tan alta que de alguna manera se traspasó a Michelle Bachelet. Tercero, bueno, no cabe duda que el hecho de que Chile tenga una mujer presidente es un hito que abre expectativas importantes, es un hecho relevante, histórico, y yo creo que lo que hace es que abre expectativas, que vamos a ver qué significan y si se cumplen. Cuarto, quiero decir que me parece que la intervención estatal o gubernamental fue mucho más allá de lo prudente, impugnada incluso por miembros de la Concertación en forma bastante severa. Pero también quiero decir lo que me dijo un amigo hace poco, que a pesar de que esta intervención, a mi juicio que no tiene precedente, la intervención fue validada por el país, lo cual nos pone en un escenario interesante, porque efectivamente no fue castigada, no solo no fue castigada, fue premiada. Entonces nos pone en un escenario interesante. Otra cosa que me parece interesante de ver la televisión y ver lo que pasa y ver las calles, a mí me ha llamado la atención el vigor y la alegría que he visto en la celebración, que no la vi en la elección de Lagos, que no la vi en la elección de Frey, pero que sí la vi en el plebiscito. Me da la misma percepción de alegría, de fervor, de entusiasmo que había ahí, y también me acuerda la misma sensación de fervor y entusiasmo, sí que quiero hacer una comparación, cuando fue elegido Allende. Una cosa como fuerte, que yo creo que tiene que ver con expectativas. Una cosa fundacional. Una cosa fundacional, una cosa como un hito grande, y quiero decir que eso es de dulce y de agraz, porque eso significa que detrás de esa alegría espontánea y de esa fuerza que hay también expectativas que van a después ser demandadas. No obstante todo lo anterior, yo quiero decir que, a pesar de ser un triunfo holgado, mucho más allá de lo que yo hubiese esperado,
sigue siendo un triunfo no de una gran mayoría. Estamos hablando de una división 46,5, 53,5. O sea, estamos a 3 puntos de diferencia, ¿no? Esencialmente. Por lo tanto, eso quiere decir que es un país donde hay fuerza en ambos lados. Y por lo tanto, quien gobierne, y este es un llamado a la presidenta nueva, es un gobierno que tiene que entender que es un país que tiene dos fuerzas muy grandes y que efectivamente, más allá de las palabras, hay que gobernar para todos. Porque si no, se va a producir una polarización que es innecesaria, que nadie quiere, pero hay que entender que es un triunfo por 3 puntos de diferencia. Ahora, si se ha triunfado o no se ha triunfado, yo quiero decir que, como dicen los viejos militares, se gana de verdad, no quiero hablar de una guerra porque esto no es una guerra, ¿no? Pero se gana de verdad una contienda cuando se quiebra la voluntad del adversario. Y aquí no ocurrió eso, al contrario, si uno lee o escucha las declaraciones de la alianza, el adversario se siente también fortalecido. Por lo tanto, lo que corresponde acá es, por supuesto, que cada uno haga su rol, pero en colaboración y no en competir. Termino diciendo cuáles son, creo que, los desafíos que tiene Michelle Bachelet. Porque ahora viene lo que dice. Primero, Michelle Bachelet tiene un gobierno solamente de 4 años. A mí nunca me ha gustado el gobierno de 4 años. Si yo pudiera, no habiendo sido partidario de Bachelet, si yo pudiera darle 8 años o 6 años, se los daría, ¿no? Para que entiendan que no es un tema que tiene que ver con quién va a gobernar. Creo que para Chile es más los 4 años, porque en 4 años se puede hacer muy poco. Segundo, efectivamente, Michelle Bachelet tiene que, en su acción, va a tener que despejar las dudas que se levantaron durante la campaña sobre su competencia. Y esas se despejan solamente por los hechos y los resultados. Yo quiero decir que con toda nobleza, si yo me he equivocado en la apreciación de sus competencias, tendré la nobleza de reconocerlo, y si no, invocaré mis argumentos, pero el peso de la prueba está en el lado de ella, que tiene que efectivamente hacer las cosas más allá de los discursos. Creo que la diferencia de ser mujer engendra expectativas dobles. Dobles porque es un nuevo gobierno, que es una nueva etapa, y tiene que producir resultados en general, pero también en particular con respecto al género, que se levantaron en la campaña, que se levantaron en los discursos de hoy día, que probablemente tú vas a comentar. Ya no tenemos patria, tenemos matria, que hay que mujerar, y que hay un verbo nuevo que apareció, y una serie de cosas que efectivamente van a ocurrir, pero que tienen que ocurrir bien. Después tiene que efectivamente traer ideas nuevas, caras nuevas y mujeres nuevas. Tiene un problema con los partidos políticos, porque finalmente se acopló con la concertación y va a tener un problema de conflicto, tiene un problema con la ANC, y tiene que mostrar que es presidenta de todo. En síntesis, mi gran mensaje para la presidenta, que tiene que ser presidenta, ella tiene que aprender a gobernar con opositores como yo, y yo tengo que aprender a quererla como presidente de este país. Quiero decir una cosa que es importante. No es el cargo que hace a las personas, son las personas las que hacen el cargo. El hecho de ser presidenta per se no significa nada, lo que significa es lo que ella va a hacer y la característica que le va a dar ese cargo. Bienvenido. Muchas gracias, estimado colega. ¿Te hemos visto toda la tarde? Sí. Me paré un poquito ahí entre salir, repasarse un poquito el maquillaje, ahora ponernos en el lenguaje de la moda. Acorbatado. Pasé a maquillaje a ponerme un poquito de polvo en la nariz. A mujerarte. Exacto. Ese fue el discurso de la actriz Manucha Pinto, que fue muy simpático. Muy simpático, porque ella habló de que ahora no había patria, sino que había matria. Matriarcado. Y que había que enmujerar. Enmujerar todo. Todo. Así que... ¿Hicieron el minuto feliz? No. Entramos directamente a los análisis de las cosas. Partió Sergio, ahora Fernandito. Fernandito, tú. ¿me da usted el...? Sí, señor, que se de esperanza, esa camisa tan bonita. Bueno, quiero decir de que he escuchado con mucha atención tu programa de gobierno, Sergio. Estoy lejos de eso. Cuando dejé de leer el libro que estaba leyendo, echado en mi sillón, y fui a ver el primer cómputo oficial, a partir de ese momento dije, ya no hay más, yo no voy a ver más piñeristas, bacheletistas, voy a ver chilenos. Eso es lo que somos todos ahora a partir de este momento. Eso significa que mañana nos vamos a levantar, cada cual va a ir a sus cosas y vamos a tener que afrontar la realidad de la vida, que consiste en hacer nuestras pegas lo mejor posible, y vamos a tener que afrontar en algún momento, sobre todo la nueva presidente, la cantidad de problemas de gran calibre que se nos vienen encima a gran velocidad y que los hemos visto como si vinieran muy de lejos. Así es como ocurren los accidentes cuando un tren arrolla un vehículo. Parece que está tan lejos que uno alcanza a pasar, pero venía mucho más rápido de lo que uno creía. Tenemos varios problemas
que vienen hacia nosotros como esos trenes a la distancia, unas enormes moles que nos van a hacer polvo si no tomamos cuidado, no tomamos precauciones. A mí, independientemente de quién ganara hoy día, me preocupan la habilidad, la percepción y la imaginación que tenga la clase política en su conjunto, los que gobiernen y los que hagan oposición, por supuesto los ciudadanos también, los demás, para no solamente reconocer que existe el problema, cosa que lo hacemos, en educación, marginalidad, distribución del ingreso, por nombrar 3 solamente, temas internacionales también se ha mencionado últimamente, sino que tengamos la inteligencia y la imaginación suficiente para saber problematizar los problemas. Esa es una parte de la resolución de problemas que uno suele olvidar, esa es la parte más difícil. ¿Cómo problematizar el problema? Es como cuando un estudiante de matemática ve un tema planteado en términos físicos o verbales y tiene que convertirlo en un planteamiento matemático. Después viene la segunda parte, que es más sencilla, hay que resolverlo, usando los algoritmos del caso. Yo no veo en nuestra clase política chilena, porque no lo he escuchado ni siquiera en las condiciones en que hay una elección y por lo tanto están forzados a supuestamente pensar y expresar sus puntos de vista, no he visto, no he detectado la inteligencia y la imaginación necesaria. Cada vez que uno de los temas que a mi juicio son importantes, y que creo que todos estamos de acuerdo que son los importantes, salta al primer plano, a disgusto incluso los protagonistas que no quieren tocar y quieren seguir chapaleando en esta complacencia nacional con las cifras macro, con los tratados de libre comercio. Pero cada vez que cuando salta porfiadamente el problema, veo una problematización equivocada. Yo lamento mencionar a una persona que yo le tengo mucho respeto, pero hace un mes o 2, me acuerdo, leí una columna de José Joaquín Brunner, al que yo respeto mucho, un hombre muy inteligente. Pero honestamente en este caso me decepcionó. Él es considerado uno de los gurúes, por ejemplo, en el tema de la educación. Aquí todo el mundo nombra a José Joaquín Brunner y cae de hinojo, literalmente. Va a hablar José Joaquín Brunner. Y bueno, por lo menos en esta columna, puede ser de que fue en esa columna, su manera de enfocar la educación como un tema que era básicamente que habían pocos recursos entregados para los niños que están con menores rendimientos. Me pareció de pocos recursos como explicación. Me hace pensar que un gobierno que piensa los temas de educación, por ejemplo, en esos términos, va simplemente a hacerlo fácil, que es volcar recursos. Que es el tipo de cosas además que salen las estadísticas, se puede decir. El año pasado teníamos en los colegios 10,33 computadores cada 100 alumnos y ahora tenemos 12,5. Es un hecho concreto que tú lo puedes mostrar. O el año, en el quinquenio anterior, los profesores ganaban tanto y ahora hemos logrado mejorar la condición y la dignidad de los maestros. Gran cosa. Se han pintado 3 millones de metros cuadrados de muros de colegio. Bueno, y a mi juicio no va por ahí. Porque incluso los alumnos que reciben las 150.000 pesos más o menos, que es la inversión que se hace en ellos, de los colegios privados, tienen rendimientos muy malos si se les compara no con los peores de acá, sino que con los de cualquier otra parte del mundo. Esto, salto del tema, lo pongo como ejemplo. Si José Joaquín Brunner, él mismo, a mi juicio, erróneamente, a lo mejor soy yo el equivocado, pero a mi juicio, enfoca esto como un tema de recursos que son insuficientes. Y otros técnicos lo ven del mismo modo, y la clase política en su conjunto lo ve así, estamos equivocados. O en el tema de la distribución del ingreso. Si resulta que toda la clase política se ha comprado la misma teoría, como se lo compró la Concertación, que este es un tema de la educación, que lo que pasa es que la gente está poco educada. Estamos mal. No es esa la razón por la cual concretamente ahora los ingresos están distribuidos de forma muy desigual. Eso no cambiaría ni siquiera los 30 años que tomaría cualquier efecto de la reforma educacional para producir sus efectos. Hoy día mismo hay gente que tiene grados académicos y que no encuentra trabajo, o que tiene trabajo de mala calidad. No es eso, no es la educación de los individuos lo que cambia su capacidad de recibir, sino que tiene que ver con las estructuras laborales, con la cultura empresarial y con otros factores. Termino diciendo que eso es lo que me preocupa más. No me interesa tanto que haya ganado Michelle Bachelet, y yo le deseo por supuesto la mejor de la suerte, estamos todos en ese barco. Y si hubiera ganado Piñera estaría diciendo lo mismo. A mí lo que me interesa es cómo toda la clase política, y no simplemente los que van a estar en la moneda, enfoca los temas, los problematiza y toma las decisiones que pueden ser difíciles, que pueden significar dinero, pero pueden significar también cosas más difíciles, cambiar modos de actuar, modos de hacer las cosas. Esa es la parte complicada. A mí me preocupa eso, y para eso necesitamos, por eso mismo, vuelvo al punto de partida de lo que estaba diciendo, que mañana ya no queden piñeristas ni queden
bacheletistas, que hayan chilenos simplemente que quieran trabajar por su país, que nadie le niegue la sal y el agua al gobierno y que el gobierno no se la niegue tampoco a la oposición y que cada cual, dentro de sus capacidades, ponga lo mejor de sí, porque yo les digo una cosa, yo creo que estos 4 años, no creo que pase mucho en estos 4 años, realmente no creo que pase mucho, creo que todavía el tren está a cierta distancia, pero ya en el próximo lustro, para adelante, se nos vienen encima cosas tan pesadas que si no estamos preparados, con una ciudadanía mucho más preparada, mucho más eficiente, mucho más trabajadora, mucho más prolija y con una sensación de justicia mayor que la que ahora tienen muchas personas que trabajan y se desloman por bolitas de dulce, entonces vamos mal y vamos a sufrir la embestida de esos trenes que vienen hacia nosotros y toda esta complacencia fácil que hemos tenido va a saltar en pedazos. Chita. Yo voy a partir mi análisis de lo que pasó hoy día desde un punto de vista quizás un poco distinto, para aportar a la diversidad. Yo tengo la impresión que Michelle Bachelet, no importa exactamente cuál sea el tipo de gobierno o dirección de gobierno que haga, va a romper en términos factuales, quiera la clase política o no quiera la clase política, con lo que ha sido históricamente lo que podríamos denominar el modelo de la concertación. Y lo tiene que hacer porque ella ha establecido compromisos que tienen que ver con afectar las estructuras clásicas del modelo de concertación, que tiene, a mi modo de ver, básicamente 6 puntos. El modelo de concertación, basado en los 3 gobiernos de la concertación, ha reunido las siguientes características, a mi modo de ver. Una cosa que no es patrimonio de los modelos de los gobiernos de la concertación, sino que es patrimonio constitucional del país y donde no hay mucha alternativa, que es un presidencialismo extraordinariamente fuerte. El Congreso pesa poco. El Congreso vale poco en Chile. Vale poco porque constitucionalmente no se le da más estatus. Porque el presidente de la República, entre la primera y la segunda vuelta presidencial, se puede dar un lujo que sabe él que no puede dárselo a la oposición, ni se lo pueden dar los parlamentarios. Él puede administrar los proyectos de ley, las sumas de urgencia, de tal forma de torear y testear la disposición, por ejemplo, de los parlamentarios de oposición. Lo hizo con el sistema binominal, lo hizo con la ley indígena y lo hizo también con la subcontratación. Lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está facultado para hacerlo. Piñera o cualquiera que sea el candidato de oposición no puede testear la voluntad de la concertación o la coalición de gobierno haciendo exactamente lo mismo, porque no tiene iniciativa legal para cosas que requieren presupuesto, porque no puede presentar las urgencias. Si Piñera hubiese querido, por ejemplo, testear la voluntad de los parlamentarios de la concertación para, ante el país, votar si sí o si no a la pensión de las dueñas de casa, que hubiese sido una cosa... No puede hacerlo. Solamente se puede hacer desde un lado, y eso es un fuerte presidencialismo que ha sido heredado así en la Constitución y que ha sido administrado en forma más o menos eficiente. Uno podrá tener opiniones al respecto por los 3 gobiernos de la concertación. Es presidencialismo fuerte lo que tenemos en Chile. Y desde ese punto de vista, Michelle Bachelet no va a cambiar. No importa cuál sea su carácter, no importa cuál sea la competencia a lo cual tú has hablado tanto, Sergio, la inercia de la presidencia legal constitucional en Chile te empuja a un presidencialismo muy fuerte. Porque tú pones las urgencias, porque tú presentas los proyectos de ley, porque tú le pides al Congreso que se pronuncie y no es al revés. No es un check and balance como en Estados Unidos. Primer característica del modelo de fuerte presidencialismo. En segundo lugar, el modelo de la concertación, el primer nombramiento que importaba era el ministro de Hacienda. Primera cosa que hacían los gobiernos de la concertación era darle tranquilidad a quien quiera que lo quiera ver, que aquí no había una moneda al aire y no había nada de irracional en querer hacer un rebaraje de todo el modelo económico. Se tranquilizaba al empresario, se tranquilizaba al inversionista extranjero, se colocaba a alguien que supiera administrar y tuviera dedos para el piano para administrar el sistema de economía de mercado. En eso tampoco va a variar Michelle Bachelet. Va a poner, y yo estoy seguro, a alguien que le dé confianza al sector empresarial, al sector privado, al sector inversionista extranjero, a pesar de que se pueda decir de que ella viene de donde venga, más a la izquierda. Ella en ese sentido no se va a perder y va a poner a alguien siguiendo el modelo de la concertación para tranquilizar sobre el modelo económico. En tercer lugar, ¿cuál es una característica clásica de los modelos de la concertación? Ellos son percibidos como idóneos
para administrar e intermediar los conflictos sociales. Se deshizo toda la movilización social que llevó a la Concertación al poder el año 89. Todo ese movimiento en las calles, las alianzas que hubo, el comando por el no, todas las movilizaciones, todas las protestas que partieron en el año 1983, la gente trabajando, todo eso se deshizo y se intermedió el planteamiento de reivindicaciones sociales, ya no más a través de los sindicatos, ya no más a través de las organizaciones sociales, sino que a través del juego de la clase política, donde había gente que representaba sus intereses y se discutía en el Parlamento, se discutía a nivel de los equivalentes al segundo piso. ¿Por qué? Porque la gente le percibía en la Concertación que tenía idoneidad para representarla en algunos temas sociales. Y eso ha seguido siendo administrado muy eficientemente hasta ahora. Creo que Michelle Bachelet también va a aumentar esa idoneidad para administrar conflictos sociales e impedir que se desbanden las demandas sociales. Cosa que hubiese sido totalmente lo contrario si hubiese ganado Sebastián Piñera, que hubiese sido percibido como alguien que no tenía, por él mismo, su carácter empresarial y por sus aliados, el carácter de idóneo para representar los conflictos sociales. Tercero, los gobiernos de la Concertación han sido todos gobiernos que han hecho políticas públicas básicamente en los sectores clásicos. Más educación, más salud, más vivienda, en la zona de infraestructura de obras públicas. Se ha hecho inversión bastante interesante, pero se ha hecho poca ostentación de ello en el área tecnológica. Es mucho más fuerte quizás el desarrollo que tienen en Internet algunos servicios públicos que el que tienen algunos servicios del área privada. Pero se ha hecho bastante menos publicidad de ello. Creo que Michelle Bachelet en su programa es la primera candidata de la Concertación, o primer presidente de la Concertación, que ha propuesto cambiar de raíz estructuralmente áreas no clásicas. Por ejemplo, el sistema de previsión, que es heredado de recién, hace dos décadas. Por lo tanto, creo que ella es la que hoy día, cuando en su discurso habla de que es importante tener un empresariado bueno, pero no a riesgo de un aire malo y de un agua no limpia, ella está haciendo un hincapié que también le interesa particularmente a Michelle Bachelet y que no lo tuvo para nada Lagos, y no lo tuvo para nada Frey, y no lo tuvo para nada Elwin, que es el énfasis prioritario en la situación del medio ambiente. Por lo tanto, yo percibo que va a haber en ese sentido también un cambio diametral. Cierro con los dos puntos finales. Uno, creo que es inevitable, porque estaban los programas de ambos candidatos, porque era una cosa que la gente pedía a gritos, porque lo planteó Felipe Lamarca en forma tremendamente elocuente en el diario La Tercera, y por mucho que le trataron de criticar, fue imposible no advertir que había una base de certeza de lo que estaba diciendo. El sistema está generando concentración en determinados lados y personas marginales al sistema, potenciales parisinos de origen potenciales parisinos de origen del Medio Oriente, que eventualmente pueden saltar. Yo aquí he mostrado estudios que hizo, por ejemplo, Surprofesionales, donde la distribución de las viviendas sociales en los últimos 20 años coincide prácticamente perfectamente con el aumento, por ejemplo, de denuncias por violencia intrafamiliar, de drogadicción y delincuencia, porque está generando un polo marginal a las afueras de las grandes ciudades que en algún momento dado, si es que no reciben beneficio del sistema, te van a saltar. Por lo que yo creo que es inevitable que Michelle Bachelet enfatice el componente regulatorio del Estado, que también lo planteaba Sebastián Piñera, por lo tanto no hay ningún peligro en eso. Y por último, característica esencial que yo creo que marca el gatillante de todo este asunto, creo que Michelle Bachelet, por su propio compromiso en el gabinete paritario, por su propio compromiso en que nadie se va a repetir el plato, a pesar de que ella matizó eso posteriormente, dijo que en realidad podía repetirse una parte de la entrada, pero no la misma entrada, va a producir una de las más profundas renovaciones generacionales, y no me extrañaría a mí que muchas de las personas que aparezcan en el futuro gabinete de Michelle Bachelet haya mucha gente que no tiene la más cresta idea de quiénes son. Y desde ese punto de vista, eso demanda o inevitablemente genera un efecto multiplicador a nivel de servicio público, reparticiones, jefaturas de servicio, subsecretaría, que eventualmente van a ser consensuadas con los partidos. Pero ojo, si bien Michelle Bachelet ganó gracias a que entre la primera y la segunda vuelta presidencial la Concertación tomó el control de la campaña, eso no significa, como ya alguna vez lo dije, que Sergio me ha citado varias veces, que lo que ocurra ahora que le toca gobernar sea equivalente, sea lo mismo. Una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Así es. A partir de mañana, a Michelle Bachelet tiene que pensar en gobernar y se dejó hacer campaña. Y, por lo tanto, los compromisos, las relaciones, no necesariamente son las mismas. Me parece que eso
modifica un poco el modelo clásico de la concertación hasta ahora, que dicho sea de paso, va a cumplir 20 años en el gobierno, y yo quiero discrepar de lo que se decía respecto a la imagen del PRI, porque el PRI mexicano, como lo recordaba Pepe Auto hoy día, nunca, jamás tuvo una elección competitiva hasta que tuvo la primera y perdió. La concertación ha tenido 4 elecciones competitivas presidenciales y las ha ganado en competencia. Por lo tanto, no es equivalente a pensar en el PRI. Exacto. Sí, bueno, es que nos gusta siempre la etiqueta, pero a ver, yo creo que la gracia de analizar una elección es ver por qué un sector gana y por qué el otro pierde. Y después proyectar lo que pasa el día después. Hay como dos en esta primera pasadita, ir por orden. ¿Por qué ganó la concertación? Yo creo que primero porque hay un muy buen momento económico. Las causas, sí, el factor externo, interno, es interesantísimo discutirlo, es un crecimiento con debilidades, pero hay en general una percepción del chileno, aunque él esté mal, de que el país está bien y que no quiere entrar a cuestionar el sistema. Había más bien, yo creo que más una actitud de reafirmar que de cambiar. Segundo lugar, porque la concertación ha ganado 12 elecciones y la oposición no ha podido ganar jamás una. Eso es una debilidad de la alianza, tiene que entrar a hacer un análisis de por qué tocó techo que no le da para ganar. Y yo creo que Piñera intentó en la primera vuelta algo que se diluyó en la segunda y terminó siendo más de lo mismo y por eso perdió. Y esa expectativa que había en la primera vuelta se diluyó. Y la concertación, en cambio, con todos sus problemas, es capaz de renovarse dentro de todo y reaccionar frente a las crisis. Cada vez que la concertación se siente por las cuerdas, como pasó con una famosa encuesta que aquí mismo comentamos a propósito del anterior planeo, que lo hubo, la concertación saca fuerzas de flaqueza, se ordena y cuando se ordena es superior a la alianza. Un gobierno tiene que tener detrás una coalición que sabe resolver el problema y la alianza no sabe. Se agarran a puñaladas. Vamos a ver qué pasa ahora. Cómo van a resolver los temas de liderazgo y de definición como alianza, como oferta, dejar de ser solo una agrupación electoral y actuar como propuesta de gobierno. Tercero, yo creo que el factor Bachelet es interesante, lo mismo que el factor Lagos. Lagos demostró que cuando apriete el acelerador produce efecto. Y lo produjo en las municipales, menos en las parlamentarias, pero las municipales fueron, a mi entender, un éxito de Lagos. Cuando él se metió y la oposición cometió el error de enfrentársele, marcó la diferencia. En las parlamentarias últimas no fue tan necesario, pero en la presidencial él sintió que era necesario y se metió. Más allá de la estética y de la ética, que se ha discutido bastante, le resultó. Y ahí está el 75%. Y eso es un factor de una coalición, porque hay un liderazgo fuerte que la alianza nunca ha tenido. Hoy día, ¿cuál es el líder de la alianza? El día después. Mañana, ¿cuál va a ser el líder de la alianza? Esa es una buena pregunta. ¿Quién salta mañana a disputar? Claro, van a tener que resolverte. Hay varios candidatos. Y además, de los dos presidenciables, ninguno es senador, ninguno está en el Congreso. Eso es bueno. Ninguno va a tener, claro, ninguno va a tener el protagonismo, por lo tanto se le van a meter otro. Se les va a hacer complejo. Y el otro es el factor Bachelet. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de aquellos cambios que se han ido produciendo a nivel del país, donde el factor de las libertades públicas, de la revalorización del individuo, de la autonomía para la toma de sus propias decisiones, una sociedad más liberal, pero que ha permitido también a la mujer ganar espacio. Yo he tirado cifras aquí que son de los censos. Hoy día más de un 30% de los hogares chilenos tienen una mujer jefa de hogar, solita, sin compañero. Agréguele a aquella familia donde la mujer es el fuerte de esa familia, como ingreso, como liderazgo, y usted tiene que la mayoría de la familia chilena hoy día la está jineteando una mujer. Si usted ve cómo han irrumpido en las Fuerzas Armadas, en las profesiones, es decir, ha habido un cambio sociocultural en Chile que tiene que ver también con el tema género. Y no lo hemos percibido porque los hombres miramos las cosas de una manera distinta a las mujeres, y eso no lo vimos a tiempo, y las mujeres sí lo vieron. Tú mismo comentabas acá, Fernando, cómo tú te habías sorprendido con tu familia, tus hijas, tu señora, cuando se juntaban con sus amigas. Hoy tú ves las marchas de hoy, había más mujeres que hombres. Y bueno, al final sacó una votación más o menos pareja, pero la que le fue dando la fuerza a Bachelet eran las mujeres. Los hombres al final terminaron aceptando. Nos están dando una señal de un cambio pendiente en Chile. Eso en la alianza está lejos de siquiera plantearse. No me imagino una mujer candidata de la alianza hoy día. Entonces, bueno, la concertación, como sea, no porque lo buscó, sino porque reventó dentro de la concertación, y por algo 2 mujeres fueron las que disputaron finalmente la candidatura, está hablando de cambios que en la concertación se han producido y en la alianza no. Así que yo creo que esto no es simplemente una explicación o 2 factores. Hay que buscarlo en factores nuevos, que no se tuvieron en el análisis y que tuvieron más fuerza de lo que se creyó, entre otras cosas. Bueno, las derechas
por darle ese nombre tan genérico y si tú quieres tan demasiado abstracto a las secciones políticas de derecha de todas las épocas y lugares que a su vez coinciden más o menos con los sectores económicos más privilegiados, las derechas, entendido de esa forma global, aunque imprecisa, reconozco, nunca han sido buenos espejos de los cambios. El primer movimiento del alma de las derechas es conservar. Ahí están los partidos conservadores, ahí están los monarquistas, ahí están los partidarios del zar o los partidarios del Cha, están ahí. Quieren conservar porque es humano, que si tú estás viviendo una situación privilegiada, tú quieras que no se mueva ni una hoja, un árbol. No vaya a ser que eso te perjudique, es humano, es humano. Entonces, obviamente que las derechas jamás van a reflejar los cambios, digamos, por lo menos culturales y sociales. Sí puede ser que reflejen cambios en la gestión de las empresas, pero eso a pesar de la mucha upla, como dice lo gringo, que se ha hecho con los nuevos empresarios y los genios de esto y lo demás. Ya la verdad es que eso es un tema, perdónenme, menor, es un tema administrativo, un tema que tiene que ver finalmente cómo ganar plata. Obviamente que si tú tienes una manera más eficiente para ganar plata, lo aplicas, no se requiere para eso ser un genio luminoso. Y lo hicieron muchos empresarios chilenos a partir de la época del gobierno militar, en las nuevas condiciones, y se pusieron las pilas y los que no tuvieron inteligencia para eso se fueron para la casa. Pero obviamente que el único organismo político que puede reflejar cambios es la Concertación. Porque las izquierdas, a su vez, o las centroizquierdas, que no representan a los sectores privilegiados, que más bien representan a los sectores no privilegiados, que está formada por clases medias, intelectuales, entre comillas. Bueno, estos son más permeables a los cambios, a las nuevas ideas, y por lo tanto era bastante natural que si alguna vez iban a emerger las mujeres como protagonistas iba a ser en la coalición de la Concertación. Sin embargo, para terminar al tiro, para dejar que le paso a mi colega Sergio, quiero decir que yo no entiendo, yo no creo que no haya ganado la derecha hoy día. Yo creo que ganó la derecha hoy día. La derecha ganó. El escenario de hoy, con Bachelet en el poder, la Concertación en el poder, es el mejor posible para la derecha, lo reconozcan o no. Porque me decía hoy día un amigo que viene llegando de Inglaterra y que es muy perspicaz, me decía, si hubiera ganado Sebastián Piñera y la alianza llega al poder, la Concertación automáticamente se acuerda de todos sus principios y sus tropismos y sus mecanismos de izquierda y habrían empezado el primer día a presionar por todas las leyes que puedan significar cambios al sistema, porque ese es su negocio. Y quizás Piñera probablemente habría tenido que hacer algunos de esos cambios. Pero siendo la Concertación, ¿quién va a presionar? ¿La derecha va a presionar por esos cambios? ¿La Concertación se va a presionar a sí misma por esos cambios? No. Por consiguiente, a pesar de que yo estoy de acuerdo con Fernando, que igual como se vienen estas locomotoras y se vienen una serie de situaciones, van a haber cambios, algunos van a ser más cosméticos, otros van a ser más de fondo, va a haber renovación de personal, van a haber situaciones que por último se nos van a venir encima y van a tener que hacer algo al respecto, pero en principio yo no veo en absoluto que haya perdido la derecha. La derecha solo pierde cuando realmente pierde algo. ¿Qué han perdido hoy día? No han perdido nada. Me contaba una persona por teléfono con la cual hablé que en este mismo momento Zapallar, Cachagua y otro resort, digamos, donde va la gente linda, estaban repletos de gente echada para atrás hoy día, que no tenía ningún interés en venir a votar. ¿Para qué? Pues decían. No se reflejó en todo caso eso significativamente en la votación, te voy a decir. Bueno, pero fíjate que se reflejó en el sentido de que no vino más gente de esos sectores. Eso sí, votó menos gente que incluso la primera vuelta. Entonces, que no tenían ninguna sensación que se estaban jugando nada. Cuando la derecha siente que se están jugando algo, perdónenme, pero no solamente votan, sino que hacen lo que sea necesario, todos sabemos. Aquí no hay nada que hacer. La Concertación lo ha hecho bien. ¿Qué igual ha sido el sector social que más ha prosperado en estos últimos años? Los empleados, los temporeros, los agricultores. ¿Quiénes? Pero díganme. Pero que yo creo que yo entiendo el punto tuyo, sin embargo creo que si lo tuviéramos que comparar, tendríamos que compararlo con la segunda vuelta de Lavín y Lago. Con la segunda vuelta de Lavín y Lago se percibió una cosa distinta a lo que se percibió hoy día. Y la explicación para que la gente pueda estar en las playas no viniendo tiene que ver con esa percepción. Yo creo que se percibió en la segunda vuelta presidencial que era posible y se necesitaba que cada voto valiera. Por alguna razón que seguramente el comando Sebastián Piñera o el propio Piñera va a tener que analizar o interpretar, entre la primera semana después de la elección de la primera vuelta y lo que pasó después, se produjo una suerte de descenso progresivo en la percepción de que Piñera tenía posibilidades de ganar.
Durante la primera semana donde se desarmó el comando, no tenían idea qué hacer, Michelle Bachelet habló de que la derecha temblaba y todas esas cosas, dio la sensación, y así lo reflejaban ellos mismos en la concertación, que había un retroceso y que se podía perder. Y sin embargo, algo pasó en esas 3 semanas siguientes. Bueno, yo creo que tiene que ver con que se ordenó el gobierno, tiene que ver con que se ordenó el comando y se trajo a personas que no formaban parte de esa posibilidad en el principio. Y creo que nosotros asistimos, y quiero enfatizar este hecho, la presidencia de Chile, por su constitucionalidad, tiene inercia. Y esa inercia tiende a concentrar mucho poder en la persona del presidente y a que esa persona lo ejerza. No importa la situación que haga. Y, por ejemplo, van a haber 2 cosas que van a ser los primeros testeos. Uno es el gabinete. Lagos ha dicho que va a gobernar hasta el último día y es una persona que le gusta no perder protagonismo. Pero, sin embargo, todos van a empezar a buscar los nombramientos, las primeras movidas de Michelle Bachelet, y eso le va a quitar protagonismo al Lago. Hasta ahora han podido los gobiernos de la concertación ponerse de acuerdo en cómo se da paulatinamente y progresivamente ese traspaso para que justamente tú no parezcas como un fantasma, que ya no tienes nada que hacer. Y segundo, simbólicamente. Hoy día hicieron una mise en scène producida muy impactante que tiene que ver con los teléfonos donde se deseaban felicitaciones. Yo les puedo casi asegurar que vimos por última vez, hoy, por última vez, a Ricardo Lagos Escobar tuteando a Michelle Bachelet. Mientras Michelle Bachelet trataba de presidente de usted, Ricardo Lagos la tuteaba. A partir de mañana, cuando ella es presidenta electa del país, el estatus de ella cambia. Y yo te podría asegurar que Ricardo Lagos, si tiene que hacer públicamente una comunicación con Michelle Bachelet a partir de mañana, cuando ella ya es presidenta electa, no la trata de tú. Además no fue ella, o sea, no va a ser Michelle Bachelet que va a ir a ver al presidente Lagos. Le hizo entender claro que el presidente Lagos está invitado a su casa a saludarla a ella. Sí. Es un gesto simbólico interesante. Quiero tomar los comentarios de ustedes dos en un eje. ¿Qué es el eje de las derechas y las izquierdas? Porque si a mí me van a decir que la derecha en Chile tiene 47%, sería un país extraordinario, un país muy raro. Por lo tanto, yo no creo que se pueda seguir calificando una alianza que tiene 47, prácticamente la mitad de los votos en Chile, para decir es de derecha. Porque eso no tiene ningún sentido. Como tampoco tiene ningún sentido hablar de la izquierda, porque yo creo que son categorías que están francamente obsoletas en el mundo entero, por lo menos como las conocíamos hace 30 años atrás. Bueno, el mismo tema de la irrupción de las mujeres no tiene nada que ver con derecha e izquierda. Ni la homosexualidad, ni esas cosas. Yo creo que viene una cosa distinta, y yo creo que hay que cortarlo con ese tema de las derechas y las izquierdas, porque primero no nos conduce a nada, segundo es una semilla de conflicto y lo que no queremos son conflictos. Segundo, concuerdo contigo, discrepo en la parte de las derechas y las izquierdas, pero concuerdo contigo que mientras la concertación, como lo ha hecho en los últimos 16 años, siga usando el modelo económico básico que se ha usado en los últimos 30 años, obviamente es una alternativa que no es mala para los empresarios o para la gente en general. Porque a mi juicio, el gran éxito que tuvo la concertación desde el punto de vista económico en los primeros 10 años es que se atuvo a mantener esa economía social de mercado que fue implementada en los años anteriores en el régimen de Pinochet. Y no le hizo ninguna modificación esencial. Las modificaciones importantes que se hicieron en la concertación tienen que ver con los temas que hablaste tú. Tienen que ver con el divorcio, tienen que ver con la ley de familia, tienen que ver con los tribunales, tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con la cosa de la cultura, otras cosas que explican algo que para mí, puede ser por mis limitaciones intelectuales, no puedo entender que siendo malazos los resultados en distribución del ingreso, en desempleo y en crecimiento económico, el presidente tenga un apoyo tan grande. Porque al final, estos 6 ejes que dijiste tú, todos ellos dependen, al final, de que la concertación sea capaz de mantener al país creciendo en forma vigorosa. Y al 5% no le alcanza la plata para eso. El país tiene que crecer a más del 6%. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Imagínate que el gobierno de Eduardo Frei hubiese durado 4 años y no 6. Eduardo Frei hoy día estaría catalogado como uno de los presidentes más exitosos del país, pero tuvo 2 años que fueron muy malos por la forma de enfrentar la crisis asiática, por la forma de enfrentar su propia dinámica.
Y el corolario de la pregunta, imagínate que el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, que está terminando, hubiese durado 4 años y no 6. Los primeros 4 años hubiesen dado una situación, a mi modo de ver, de ecuación de popularidad totalmente distinta a la que hay. ¿Sí? Porque los 2 últimos años han cristalizado una serie de cosas que se hicieron al principio, se empezaron a ver los frutos del enfrentamiento mucho más férreo por parte de Nicolás Aguirre de la política económica, y tuviste 2 años de cosecha. Por lo tanto, la lección que yo saco es que las impresiones respecto de los gobiernos, de las popularidades de los presidentes, es exactamente igual que lo que pasa con los rostros de televisión y sus programas. Tú eres tan bueno, tan malo como el último programa que sacaste al aire. Si es que el último programa que sacaste al aire le fue pésimo en el rating, la trayectoria y todo eso pasa a segundo lugar. Y en el caso de los gobiernos es igual. Ricardo Lagos está capitalizando los 2 últimos años extraordinarios de un trabajo de enfrentamiento de una crisis que venía y para lo cual no podía mostrar frutos antes de los 5 años. Y ese es lo que estamos viendo. Pero igual, si tú hablas con todos los economistas serios internacionales de todos los lados, al que se sacó el premio el mejor economista chileno, Sebastián Enos, que no es precisamente del lado de la Alianza, te dicen que no entienden cómo un país con las condiciones económicas de Chile está creciendo al 5 y no al 8. Con el precio del cobre que tiene, con la tasa de interés que tiene, y sigue creciendo en forma mediocre. Entonces, es cierto que el ministro Izaguirre merece un mérito enorme porque mantuvo una finanza de forma ordenada, pero no es suficiente, porque detrás de eso tienes el empleo, tienes el ahorro, tienes la tasa de inflación, hay una serie de componentes económicos estructurales que, si tú lo miras desde el año 90, que asumió la presentación para acá, se han deteriorado. Que puede ser un bonito tema para después de los comerciales, porque ya está la... Sí. Porque hemos hecho el análisis de lo que pasó y por qué pasó, hemos especulado. Especulemos un poco de lo que viene mañana. Exactamente, de que viene a partir de mañana. Tapsin, para el dolor de cabeza en tabletas, la fórmula de mayor venta en... Y las periodistas, y no vamos... ¿Y cómo era antes? ¿Era Ah, periodistas? Cuchitril. ¿Era periodistas? Periodistas. No. Oye, hay una cosa Está bien, que no hemos tocado. vale la observación, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a los cambios culturales. Por favor, tengan un poquito de paciencia, porque somos medio lentejas los Sí, pero varones. hay una cosa- ojo, pero un momentito. ¿Cómo que Michelle Bachelet, ella formalmente, y lo dijo en el debate, pidió que se le llamara presidente. Bueno, Por lo tanto, lo que opina la gente es distinto a lo que opina la presidente. Bueno, ya Yo- dijo que iba a hacerle caso a la gente. Y la Bueno, gente quiere digamos, decirle hay una presidenta. No, pero yo no voy a hacer caso al presidente. Está la bien. presidente. El presidente, la presidente. La presidenta. La presidenta. Hay un tema que no hemos tocado que es bastante importante para el futuro político del país, además una que hemos conversado aquí con Sergio varias veces, hemos estado de acuerdo, una de las pocas cosas que hemos estado de acuerdo con eso, que es la posible dislocación de la estructura política tal como la conocemos, y se los planteo a ustedes que son los expertos en política, mucho más que yo. ¿Qué pasa, estimados colegas, con Sebastián Piñera? 2 cosas nada más. Piñera en algunas oportunidades ha tenido una cierta manera temperamental de actuar cuando algo no le resulta, irse para la casa, botar el juguete a la basura y para dedicarse a otra cosa. Ahora me parece que no va a ocurrir, pero ¿qué pasa con Piñera? ¿Se va a convertir en un referente importante de la derecha en general, que a pesar de que no le gusta el término a Sergio, va a crear un referente nuevo, se va para la casa efectivamente, se retira por un tiempo, la UDI lo apoya, los AUDI lo torpedea? Muchachos, La contienda es desigual. denle. Nunca se arregla. Bueno, yo no sé, va a depender también de la voluntad de él, pero yo lo que veo es que aquí pueden darse muchos escenarios, entonces no es fácil decir se va a ir por determinado lado. En primer lugar, ¿qué pasa en yo creo que la alianza está tocada porque en este momento no tiene un proyecto. Y eso es lo primero. ¿Hacia dónde va la alianza? ¿Cuál es su imagen de Chile? Aquí ha habido una cierta conciencia de que el camino que tenían hasta hace 3 años, cuando sufre la primera derrota de las municipales, ese camino se agotó. Y se agotó con Lavín. Ahí se agotó aquella derecha liderada por la UDI, que tenía su propio proyecto, donde ellos eran los hegemónicos, donde ellos anunciaron a la democracia cristiana que la iban a destruir, acuérdense, y además donde no se lo dijeron, pero subentendieron todo, que iba a terminar por absorber a Renovación Nacional. Esa UDI hegemónica murió. No le dio el cuero y se desinfló. Pero había una promesa que hizo Piñera en la primera vuelta que era bastante más interesante que el de la segunda. Esa visión de Piñera de un país de emprendedores, un país abierto, un país liberal, que acoge a todos, que se abre. Sin embargo, él mismo la cerró en la segunda, la cerró cuando se abraza con la UDI, que al final le dio los votos en lo esencial, eso hay que reconocerlo, había mucha duda el voto UDI, más o menos perdió poco. Yo creo que ahí fue bastante eficaz dentro de todo.
era imposible pensar que sean todos los votos. Pero en general, vuelve a las imágenes y a los fantasmas. Pues mira lo que le pasó a Longueira en la votación, cuando fue a votar. Hay gente que mira con mucho rechazo a la UDI. Ellos tienen ahí un problema objetivo. Por lo tanto, no es sumador. O se inclina a Piñera para un lado, pero no puede llevarlas a todas. No le creyeron en el centro por esa alianza. Eso yo creo que eso lo limita. Por otro lado, tienen que cambiar los estilos de liderazgo si se siguen despedazando. Pero para Piñera es difícil la situación por lo siguiente. Yo creo que el protagonismo de los líderes se han ido hoy día al Congreso, particularmente el Senado. Y ni Piñera ni Lavín son senadores. ¿Cómo entran al cuadro político para mantenerse vigentes? Van a tener muchos otros líderes, que hasta aquí han sido secundarios, más posibilidad de mostrarse. Porque además va a pasar algo, y es que el Senado ahora empieza a tener importancia. Fíjate que en la medida que la concertación tenía minoría, mira que era curioso, pero la negociación era permanente entre el Ejecutivo y la oposición. Pero en tanto la concertación empieza a tener mayorías para ciertos proyectos en el Congreso, aunque no sean los proyectos de reformas estructurales, pero sí un amplio campo de acción, la concertación va a tener que empezar a negociar la presidenta con los partidos de la concertación. Va a empezar a tener protagonismo los senadores. Y eso mismo les va a dar una gran capacidad de interlocución y que el Senado sea una instancia de toma de decisiones y no solo recaderos como era ahora. Así que ahí va a darle un espacio a los líderes de la derecha, que son senadores, de mostrarse y mostrar liderazgo. Así que yo creo que no está claro por dónde va a ir el liderazgo. Además que en el caso de la UDI uno ve a un Longueira muy fuerte, bien perfilado, pero en Renovación Nacional en realidad hay varios. Está Piñera, desde luego, pero también está Alamán, también está Espina. No sabemos cuáles son las verdaderas relaciones entre ellos, si van a trabajar por uno, si cada uno se va a lanzar o si van a formar sus pactos de alguna manera. RN no tiene resuelto el tema del liderazgo. Así que yo creo que se abre bastante incógnita cómo se van a manejar. Pero creo que tiene que ver los liderazgos también con la oferta que le hagan al país. Porque la que hoy han hecho no le da para el 50%. Ferdi. No, yo creo que el problema es serio dentro de la derecha y también es bastante delicado dentro de la concertación. La concertación tiene la ventaja de tener el poder y eso aúna. Todos los presidentes tienen lo que se denomina una luna de miel. En este caso, con la presidenta Bachelet, hay una doble luna de miel. Hay una luna de miel por recién llegar y tú le das la chance al presidente que viene de darle. Pero hay una segunda luna de miel por el hecho de ser mujer. Tanto se ha señalizado que aquí hay un hito histórico por el solo hecho de ser la primera presidenta de Sudamérica. Es tan importante comunicacionalmente eso, que yo vislumbro que si es que los primeros proyectos de ley no tienen una unanimidad en los partidos políticos, cuesta mucho oponerse. Cuesta mucho oponerse. Si yo fuera Michelle Bachelet, los primeros proyectos de ley serían los que yo considero que son más difíciles de conseguir consenso dentro de la concertación, porque es mucho más difícil oponerse a la presidenta, a la primera presidenta en la historia, apenas empieza su gobierno, que oponerse 6, 7 meses después, un año después, cuando ya se toma el viaje que lo sufrió Ricardo Lagos con 2 o 3 de sus propios proyectos de ley que fueron rechazados por gente de la concertación. Va a tener entonces un momento de luna de miel, creo yo, Michelle Bachelet. Pero en el caso de la Alianza por Chile, a mi modo de ver, la cosa es más grave por un asunto. Sebastián Piñera planteó que él representaba el crecimiento de la alianza más allá de lo que existía. Y los números no le dieron la razón. Por lo menos hasta lo que hemos podido nosotros determinar hasta ahora. Los números que saca él en la primera vuelta son 48,63 sumado aritméticamente Lavín y Piñera, y él obtiene el 46,50, pierde más o menos 2 puntos de votación. La única forma de que él pueda transmitir que es una opción que va más allá de la Alianza por Chile es que tú obtengas significativamente votos de otro sector, que tú fragmentes otro sector, ese sector inevitablemente en la concertación. Por lo que hasta que tú no veas eso, la Alianza por Chile tal cual como está constituida hoy día, sea con Piñera, sea con Longueira, sea con quien quiera que vaya al mismo sector a pedir los votos, va a transformarse, si es que no cambia la cosa y se fragmenta el núcleo de poder de la concertación, va a transformarse en el casi ganador en todas las elecciones.
pero no le alcanza para ganar. Yo tengo una discrepancia contigo en esta particular materia, estimado Yo también. Fernando. Qué bueno. Querido. Fíjate, creo que tu análisis, siendo correcto, es un poco estático, porque se basa simplemente en la situación de los votos que se ganaron o se perdieron o que no se ganaron finalmente, y todo pareciera radicar en cómo se trasvasijan votos para allá o para acá. Yo creo que Piñera tiene posibilidades de transformar las cosas como ya las transformó cuando se declaró candidato, pues. ¿Qué votos tenía antes de ser candidato? ¿De dónde? ¿Cuáles eran los trasvasijes y los cálculos que uno hubiera podido hacer el día antes, así agarrando simplemente las votaciones? No, simplemente él creó un hecho nuevo, se presenta y creó un hecho nuevo. Yo creo que Piñera, si decide seguir en política, es un hombre creador de hechos nuevos, eso nadie lo podrá discutir. Además de eso, si estamos pensando, digamos, en la audiencia, en el público, hay aquí una serie de públicos que no están representados en estas votaciones, pues. Lo hemos tocado miles de veces. Están los muchos jóvenes que no están ni inscritos, están los muchos electores, que siguen siendo muchos, que no van a votar, están los electores que ponen la palabrita que todos conocemos en el voto porque no votan por el mister, ustedes saben quién. Están los nuevos electores que van a venir, gente que va a empezar a cumplir 18 años, el próximo año, el subsiguiente, etcétera. Hay muchas posibilidades. Están los cambios anímicos de percepción de la gente que sí votó hoy día por determinados grupos. Eso ¿Y por qué nos vamos a imaginar? Entonces, hay muchos grados de libertad en este cuadro político. No están los casilleros cerrados. Hay muchos cuadros que están vacíos o con una tremenda signo de interrogación. Y luego tenemos el hecho que Piñera no es un tipo que se queda haciendo simplemente cálculos de ingeniería electoral y maquinando en algún pasillo a ver con qué grupito se combina para la próxima pasada. No, él es un tipo que tiene capacidades, se equivocó medio a medio en esta segunda vuelta, creo, no sé cómo escuchó a quien le dijo que había que, digamos, hacer este llamamiento a sí mismo. Eso fue un error brutal, pero en fin. Él aprende de sus errores, yo estoy seguro que aprende de sus errores como aprendió sus errores de negocio. Y por consiguiente, al contrario, si Piñera decide seguir en política, fuera de sus atributos personales, creo que están todas estas condiciones estructurales que hacen posible que él pueda llegar a ser. Obviamente que esto es especulativo, pueden pasar muchas cosas, pero tiene la chance por lo menos de llegar a ser un referente nuevo que desarme el cuadro de otra forma. No sé cómo, y probablemente ni siquiera lo sepa él tampoco, si dejando definitivamente atrás la UDI, si tratando de reciclar, hacer un refurbishing de RN, apuntando de nuevo al centro de la concertación que ya recibió un espolonazo y lograron tapar la vía de agua, si buscando estos otros nichos, no lo sé. Pero no me cabe ninguna duda que estando ya fatigado el esquema actual, que yo creo que esta es la última pasada que hemos visto este esquema de los dos bloques, yo creo que tiene todas las chances del mundo, ¿no? Es más, muchas más chances. No la tiene dentro de su sector. Eso es todo lo que estoy diciendo. Es que ese es el punto que quiero hacer, que ese sector que tú llamas, ese sector puede ser transformado. No el núcleo duro UDI, eso te lo doy. Es que el núcleo duro UDI es el partido mayoritario del país que tiene la era ingeniería... el partido mayoritario del partido. ¿Cómo que? No va a ser más, no le va a durar. Pero, está en camino la UDI por las razones que dio Alejandro. Está la UDI en camino de convertirse con un poco más de voto, con un poco menos de voto, en lo que se convirtió tarde o temprano en el Partido Comunista. En una secta muy rígida, muy disciplinada, muy eficiente, pero cada vez achicándose más en su membresía. ¿Cómo llega a esa conclusión? Olfato. Pero ahora no, estamos opinando, pero sí, está bien. Tan No, grave. aquí nadie ha recibido un telefonazo de la divinidad, yo estoy especulando nomás, por supuesto. Ahora me voy a asustar yo porque estoy completamente de acuerdo con Fernando. Pero voy a agregarle más pelo a la sopa sobre el tema. Yo creo que el verdadero problema de liderazgo no está en la alianza. El verdadero problema de liderazgo, a mi juicio, está en la concertación. Porque la alianza no tiene que gobernar. La alianza tiene su tiempo, la próxima elección viene en varios años más, no tiene por qué tener un líder ahora, puede tener 3, 4, 5, mejor, mientras más líderes tenga mejor. Yo personalmente le creo a Sebastián Piñera, cuando él dijo en su discurso, he llegado para quedarme en la política y me voy a quedar los próximos años, no tengo por qué dudar de su intención, pero no hay ninguna obligación de tener un liderazgo único hoy día. El verdadero problema del liderazgo, a mi juicio, está en la concertación. La ADC está reventada, les guste o no les guste, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, la ADC está hasta la cornet.
Tiene un problema de liderazgo interno brutal y se va a enfrentar ya la Soledad Alvear hoy día dijo que le parecía razonable que hubiera un cambio directivo. De hecho, hay el martes Consejo Nacional para revisar las elecciones parlamentarias. Sí. Después Se viene hace toda la la, autopsia, digamos. viene de la distribución de los cargos. Viene la distribución de los cargos. Les guste o no les guste, es un tema complicado. El Partido Radical está alzado. Con justa razón, porque tiene más de senadores y tiene más diputados que antes, y ya lo vimos en esta maniobra pitrufcana que hizo el presidente de... Es una palabra nueva. ¿Cómo fue, perdón? Pitrufcana. Pitrufcana. ¿De Pitrufquén? No, de Pitruca. Ah, de Pitruca. Ya. ¿Qué es lo que es Pitruca? Pitruca pequeña. Ya. De Wingy Miñic. Voy a anotar el tiro. De poner esta iniciativa de censura al Senado, y los radicales dijeron, un momentito, me pregunta primero. Y estuvo venga a conversar conmigo, yo no estoy aquí para timbrar cosas. Y dijo, entonces, con justa razón, están demandando su porcentaje correspondiente. La presidente elegida, que primero dijo que representaba el cambio, finalmente tuvo que abrazarse, a mi juicio inteligentemente, con la concentración que le significó la elección, pero no se puede desabrazar ahora así tan fácil. Sí se puede. No, se puede, pero no tan fácil, porque le van a cobrar la cuenta. Y nosotros sabemos que requiere del apoyo de la gente con más experiencia y la gente Sí, que le permitió y salir. lo va a tener. Bueno, pero es que ahí vienen los conflictos. Entonces, lo que yo digo es que el problema del liderazgo está mucho más fuertemente puesto como tema hoy día en la concertación y lo que viene, Sí, eso a es lo que cierto. tiene la alianza, que tiene tiempo para resolverlo, que ha sacado una votación, a mi juicio, extraordinaria, en la cual no podemos decir que es la derecha. Ciertamente tiene posiciones grandes de centro, que pueden crecer por todos los lados, que dijo Fernando, y que tiene tiempo tranquilo para organizarse, con ahora una campaña donde efectivamente juntó a la gente de la alianza, como no se había producido nunca antes, la cercanía entre Lavín y Piñera, que estaban distanciados y que ahora se colaboraron, se juntaron las señoras, se juntaron los otros. Yo creo que el problema está en el otro lado. Y creo que no va a ser fácil. Y concuerdo contigo, que me están cortando, No. concuerdo contigo. No, por favor. No cortando en sentido, cortando por el tiempo. Concuerdo contigo que el presidente Lagos desaparece mañana en la mañana. Yo creo que Michelle Bachelet no le va a permitir al presidente Lagos... ¿Cuál presidente Lago? No, pero no se lo va a permitir. Concuerdo contigo además que a partir de mañana la va a tratar de señora presidente y no de tuteo. Bueno, lógico, Y que lógico. se va a notar el tema y que bueno, ahora viene el verano y todo da lo mismo. Pero Michelle Bachelet, sí que ella, yo creo, y es un cuadro, es un cuadro militante, ha militado toda su vida en el Partido Socialista de adulta, conoce perfectamente esto, y te paso la palabra al tiro. Lo que yo estoy tratando de decir es que todas estas decisiones que nosotros aquí hoy día en este estudio vemos problemáticas para la concertación por lo que tiene que hacer en el gobierno Michelle Bachelet, a mí me parece que ella va a tomar todas las decisiones complicadas que generalmente generan fricción, las va a tomar muy al principio, de tal forma de capitalizar esta suerte de intocabilidad hacia la primera presidenta de Chile, porque nadie se va a oponer, ni siquiera a los nombramientos que eventualmente dejen heridos, si es que los hace en un principio, los hace taxativamente y pide apoyo y confianza para un hito histórico. Desde ese punto de vista, yo creo que no se va a equivocar Michelle Bachelet, ni la gente que la apoya, y ese problema no lo va a tener. Yo creo que sí. Alexis, Sí, yo discrepo lo contigo. veo más complicado. Yo Por lo veo varias muy razones, complicado. además de la que ha señalado Sergio. Primero, porque Michelle Bachelet y la concertación tienen que ser tan obligados a marcar un antes y un después. Claro. O sea, la agenda que ha llevado a la concertación al éxito hasta aquí, ahora tiene que cambiar, porque en la ciudadanía, en ese voto de la mujer, en ese voto del ciudadano que asomó, que es verdad que no llegó a liderar, pero que asomó en esta elección, hay cierta expectativa. Yo creo que hasta aquí los gobiernos de la concertación han sido gobiernos administradores de un modelo. Lo han hecho bastante Sí, señor. bien, pero han administrado el modelo. Ahora tienen que ser capaces de crecer, hacer crecer el modelo y hacerlo crecer de manera que el hombre común sienta los beneficios de Mujer ese común. modelo. Y me explico. Mujer común. Cuando tú tienes un país que crece, pero no crece con empleo, o con un empleo de mala calidad, o con un empleo mal remunerado, o cuando tú tienes una mala educación, o tienes mala salud, lo que la gente hoy día quiere es que todas estas Con cosas, mala distribución. claro, la mala distribución del ingreso, todas estas cosas mejoren. Y va a tener que encontrar equilibrio para que el país crezca, pero que también redistribuya. Que para que el país sea capaz de enfrentar desafíos enormes como mejorar la calidad de los servicios. Ya ni siquiera es tanto la cantidad. Los gobiernos anteriores le han metido plata a mejorar la cantidad de servicios en materia de educación,
en salud, resultado, etcétera. Cero resultados. Exacto, con poco resultado en cuanto a la calidad finalmente de la prestación que recibe el Que es lo ciudadano. que Yo vale. creo que era una infraestructura necesaria, pero lo que pasa es que esto otro que viene ahora es un cambio cualitativo en la manera como se ordenan y se administran las empresas, las instituciones, el aparato estatal, etcétera. ¿Pero cómo? Entonces es un desafío grande día que tiene. Y eso lo tiene que llevar al campo de la política. Pero ¿qué pasa con este Congreso? Yo creo que hasta aquí los 3 presidentes de la concertación dispusieron del Congreso. Para ellos era muy cómodo una concertación minoritaria. Sí, pues. Ellos eran los interlocutores con la derecha y, como digo, eran buzones de correo los parlamentarios. Pero hoy día, cuando la concertación tiene mayoría, va a tener que resolver los consensos de los proyectos dentro de la coalición primero. Es verdad. Va a tener que discutir con los partidos políticos y eso va a ser más lento, más complejo porque van a aflorar los matices de una democracia cristiana que va a tener que poner su impronta, de los socialistas que pondrán su impronta, los radicales que vienen reclamando el PPD, en fin. Y una Así cosa- que va a ser más y un difícil y un articular anexo- dentro de la alianza, para después entenderse con la oposición. No sé si me explico. Entonces, No. Estoy de acuerdo, solo que yo digo que las características épicas que se le ha dado a lo que ha ocurrido hoy día inhabilita que eso ocurra en el corto plazo. De eso está consciente Michelle Bachelet, de eso está consciente su grupo cercano y por lo tanto las cosas más jodidas en ese sentido las va a tener que implementar al tiro. Ya, pero ahí a su vez surge, mira, que es contradictoria la realidad. La ganas de hacer las maletas e irse de este mundo tan difícil, ¿no? Porque Al revés, está apasionante. sí, está interesante mientras uno no le caiga encima el piano de cola. Resulta que por el solo hecho de que tenga un cola del parlamento piano, son más favorable, por el cual va a ser exactamente lo que dice nuestro mistagogo Paulsen, la presidente, Presidente. ya no tiene no excusas frente a la nación, la concertación, No. para no lanzar, no promover proyectos que teóricamente están en su discurso de siempre, incluso del discurso de las viejas izquierdas, los viejos estandartes, de los viejos jubilados de ferrocarriles, digamos, pero que no tenían mucho interés en llevarlos adelante y tenían esta gran excusa. Mira, ¿para qué los vamos a llevar si no hay agua en la piscina? Decían. O los llevaban sabiendo que iban a ser derrotados. O no los llevaban simplemente como y le pasó echaban con la la culpa. reforma laboral, que ¿Cómo? se la tiró y... Oye, exactamente. Bueno, ¿cómo se las van a arreglar ahora? Son Aparte compatibles. de los líos para convencer a todos sus distintas, como llaman ahora, sensibilidades, que realmente son verdaderas hordas de lobos feroces. ¿Cómo se las arreglan ahora para explicarle al país, por ejemplo, que en realidad no les tinca esto de subir los impuestos porque en el fondo no quieren perder el nihil obstat del sector empresarial? ¿Cómo no mandar un proyecto para modificar tales y cuales cosas que el país pide, por ejemplo, en términos ambientales, si es que el país las pide, cosa que dudo mucho? Si tienen los votos, pero también resulta que se pueden poner de punta con los caballeros que manejan el dinero. Y en una economía global el dinero se va muy rápido. Y se va, por lo tanto, todo el crecimiento y toda la inversión. ¿Cómo van a justificar? ¿Cómo van a justificar el hecho de que, en otras palabras, en estos 15 años ellos pudieron hacer un gobierno que favorecía particularmente más a un sector que el otro y tenían siempre la excusa de que no había agua en la piscina? Ahora hay harta agua en la piscina. ¿Cómo lo van a hacer? Espérate, yo creo que yo creo que esa es la magnitud del problema, ¿no? Yo creo que tiene que haber un cambio y la gente está esperando que, como digo, que los beneficios de este modelo le lleguen. Hasta aquí los vio para otros. Y marginalmente le llegaba por el aumento del consumo, qué sé yo, pero no cualitativamente en su vida cotidiana. Entonces, precisamente la tarea es cómo tú vas a empezar a gobernar ahora. Yo creo que va a tener que gobernar de manera distinta. Ese es un primer punto. El otro tema que también es... Pero, Alejandro, pero la pregunta es ¿cómo? Porque Van a tener que gobernar ahora, estas digamos. cosas que tú dices que deben producir son las cosas que ha ofrecido la Concertación en los últimos 16 años. No es que son cosas nuevas de la agenda. Sí, toda la Concertación ofreció más empleo, más igualdad. El lema era crecimiento con equidad. No, pero seamos honestos. Lagos, cuando asumió la presidencia de la República, asumió en un escenario que no tiene nada que ver con el de hoy. Hace pero 6 años atrás, en un país con una tremenda recesión Sí, internacional, pero- donde malas políticas internas habían terminado de ahogar a la pequeña y la mediana empresa, y por consiguiente, Lagos, ¿qué Pero- hizo? Aguantó la mayor parte de su gobierno con un ministro tacaño, que en No. eso resultó magnífico, que mantuvo ordenada Fue tocar la la guitarra. finanza, que no gastó, que ahorró, que apretó el cinturón hasta que nos asfixiamos, pero el país siguió ordenado y de manera cuando empezó el repunte se empezó a aprovechar. Pero tú hoy día tienes un país que tiene que crecer. Por lo tanto, probablemente ya no es la hora de los financistas, eres ahora de los economistas expertos en desarrollo, en crecimiento. Tiene que ser más proactivo en cuanto a proponer medidas de incentivar al sector exportador. Un solo ejemplo, el dólar, ¿no es cierto?
tú mantienes el precio del dólar cuando la situación económica está compleja, que refleje el mercado internacional. Pero hoy día hay una tremenda distorsión con el dólar que está ahogando al sector exportador, que es el eje de la economía chilena. Vas a tener que tener más audacia en tus políticas. Cuidado con las audiencias en materia financiera pero y eso no se trata en el largo plazo de desconocer que el mercado regula los precios de la moneda, sino que de entrar a intervenir en un momento específico. ¿Pero cómo va a intervenir? Para enfrentarlo. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a ponerte a comprar dólares? No se puede. No, pero tú puedes ahorrar, tú puedes sacar para poder invertir afuera. La economía chilena tienes que abrirla. Pero todas esas cosas se demoran años. Bueno, pero si nadie dijo que va a ser gratis. Yo creo que Bachelet lo que va a hacer es pescar 2 o 3 cosas emblemáticas y va a tener que tener 2 o 3 resultados a corto plazo en algunas reformas. Yo creo que el tema previsional ya dijo que lo va a abordar, pero va a haber 2 o 3 que son mucho más estructurales que van a ser de largo plazo y va a cambiar. Yo no estoy pensando en un gobierno. Yo creo que muchos de los cambios que se están acumulando van a ser cambios de política de Estado. Pero que si existieran esas 2 o 3 cosas, las hubieran usado. No, todo tiene su tiempo. Yo insisto que es muy importante y yo no quiero minimizar esto, todo lo contrario, lo quiero exagerar. Y quizás me paso de vuelta para el otro lado. Yo creo que es muy importante la concepción que Michelle Bachelet tenga de lo épico de su gestión. Por una razón muy sencilla. Hoy día el Estado va a tener 4.500, 5.000 millones de dólares en caja. Que los tiene del superávit. Ella ha dicho que va a mantener el superávit estructural a 1%. ¿Y qué pasa si es que decide no tenerlo? Decide asumir la política de Sebastián Piñera de bajarlo a 0. ¿Qué pasa si es que decide en un momento dado de que ella no se puede dar el lujo de que no le resulten en el corto plazo una determinada materia de políticas públicas, porque no solamente está anulando los sueños y compromisos que ella adquirió, sino que también las posibilidades de que otra mujer alguna vez vuelva a ser presidenta de la República? Y decide, por lo tanto, empezar a echar mano a los recursos que tiene y administrar el modelo de una forma totalmente distinta a lo que lo ha administrado la Concertación. No significa dilapidar la plata, significa usar la plata en sectores que se perciba que tienen mejoría. Lo que pasa es que este país no está acostumbrado, no tiene cultura de crítica del gobierno anterior si el gobierno es de la misma coalición. Por lo tanto, Lagos no puede decir lo que tuvo que hacer o cómo percibía o Nicolás Izaguirre el Chile que le dejaron los 2 últimos años de Eduardo Frei, porque de alguna forma se señalan que son todos de la misma coalición, somos todos amigos, somos todos chilenos, nos abrazamos acá, en fin. Si existiese una lógica más transparente, como el caso de Estados Unidos, ese corte se hubiese hecho verbalmente, comunicacionalmente. Y se hubiese explicado de que para haber llegado a los niveles de inauguración de obras, de percepción de crecimiento y de expectativa que se tiene hoy día, se tuvo que haber corregido cosas que quedaron extraordinariamente mal hechas con anterioridad. Pero eso no se hace acá. Entonces uno cree que Lagos retomó una posta prácticamente sin problema. Y no fue así. Sí, el gran talento, a mi modo de ver, de Nicolás Izaguirre y de Ricardo Lagos fue recibir un palo a media y entregar un palo de 3/4. Pero no el mismo palo a media. Y eso es una cosa que no se puede explicitar, porque la verdad es que no se reconoce que se recibió el palo a media. Mira, si nos da lo mismo, perdona. Se hablaba mucho en la campaña de decir, bueno, y si no lo hicieron en 16 años, ¿por qué lo van a hacer ahora? Chile, por ejemplo, en materia de política internacional, hizo una opción que a mi juicio es correcta. Primero buscó abrir los grandes mercados. Y ahora se va a fijar en América Latina. Mira el desastre que habría sido al revés. Si Chile ahora se puede enfrentar a los vecinos es porque está en un pie de apertura al resto del mundo mucho más notable. Pero ¿en qué pie estaríamos muy abiertos a los vecinos y sin ninguna apertura ni a Europa, ni a Asia, ni a Estados Unidos? Fue correcto dedicar los mejores cuadros técnicos y profesionales a golpear las puertas de esos países, donde además aprovechamos la propia crisis regional para sacar ventaja. Yo creo que fue acertado, pero por ejemplo yo conversé muchas veces con Osvaldo Rosales, que fue el director de la política económica de la Cancillería. Uno de los que junto a Soledad Alvear fueron gestores de la apertura de los tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos, y también empezaron a trabajar en el Asia, pero no lo alcanzaron a conciliar ellos. Como sea, él me explicaba que eran los mismos técnicos que negociaban juntos. Corrían a Europa a negociar con los europeos, se subían al avión y se iban a Estados Unidos, y algunas veces tenían que llegar hasta el Asia. Los mismos funcionarios, si no hay un staff tan grande tampoco de expertos en el tema. Nada más que tú necesitas experiencia. Entonces, de una negociación a otra. Por supuesto, y además si tú te puedes abrir a otros porque se te van abriendo puertas. Y además que se aprovechó bien las oportunidades. Pero tampoco voy a pedir que de la noche a la mañana, en 3 años, se hubiese abierto Chile a todo el mundo y hubiese resuelto toda su política internacional. Entonces no se puede poner de que, ¿por qué no lo hicieron todo de una sola vez? Porque no existe ningún país del mundo
que haya logrado cosas como esa. Pero hubo una opción y que yo creo que fue correcta. Sí, pero estamos hablando de las cosas formales que ofrecieron y que trataron de hacer y que no pudieron. Oye, pero si es por oferta, Sí. pesca cualquier candidato presidencial Está en la bien, historia de pero todos los países no, del pero- mundo y no, pregúntale pero estamos hablando- qué porcentaje realizó. No, pero estamos hablando de las cosas que de corazón querían hacer, no las cosas que Igual, lo mismo. yo comparto con lo que hemos comentado acá, Guillermo Fernando, que una cosa son las elecciones y otra cosa son los gobiernos. Pero a nadie le cabe ninguna duda que de corazón la concertación quiere mejorar la distribución del ingreso, quiere resolver los problemas de la población. A nadie le cabe ninguna duda. Pero quiero decirles que con guitarra es más difícil. Tú no puedes tomar 3.500, 4.000 millones de dólares y tirarse al mercado. No se puede. No se puede porque tienes que pasar por el mercado, tienes que pasar por las licitaciones, te produce problemas de inflación, si te produce problemas de inflación, el dólar se te va a la cresta. Es mucho más complicado de lo que parece, porque además tiene los tratados internacionales, entonces Chile tiene ciertos acuerdos sobre déficit, tiene el Fondo Monetario Internacional. El tema de la economía no es llegar y tirar la plata así, además si la tiran así, la van a tirar mal. Y yo creo que los economistas que van a venir con la Michelle Bachelet son probablemente economistas serios. Con lo que decías tú, el segundo punto. El ministro de Hacienda va a seguir siendo una persona clave porque le da confianza a los inversionistas, al mercado y todo. Pero Chile está con problemas que no son tan fáciles de resolver. Y eso te produce amarra y te produce las presiones de los grupos que quieren estas Pero 3 o me llama 4 la medidas. atención, fíjate ese raciocinio que no es solamente tuyo, que lo he escuchado en muchas partes en el sentido que ya se convirtió, porque esto ya es pasado, estamos aquí haciendo la autopsia de un cuerpo, que fue la campaña. En el sentido de que lo que no hizo en 16 años, ¿por qué le vamos a creer que lo va a hacer ahora? Como si todas estas cosas dependían de la mera voluntad del gobierno, cualquiera que sea el gobierno. Resulta que se hizo una sola vez, no bueno, pero hizo algo de subir los salarios mínimos. Una vez. Es porque la clase empresarial, los sectores políticos, saltaban como araña a tu cara. Si no se podían subir los impuestos, cosa que se han mantenido a un nivel más o menos medio, que algunos califican de alto, otros de bajo, todos estos años con muy poca variación, es por lo mismo, porque la concertación no puede decir, he decidido cambiar la distribución del ingreso realmente porque está en mi corazón, entonces tenemos que partir obviamente con el cambiar los impuestos, porque de ahí salen las platas, eso tampoco se puede hacer. El Parlamento en contra, la prensa en contra, los empresarios en contra, los ejecutivos en contra, la gente linda en contra, el mundo se venía abajo si se aumentaba medio punto los impuestos. Y en muchas cosas lo mismo, Sergio, es decir, si hay una responsabilidad de todo y no meramente de un gobierno. Estoy de acuerdo, pero pasa que bueno, entonces no hablemos más de que lo que no hizo, lo Es que que hizo. no, pero te lo voy a poner en otro. A ver, pero pongámosla a la vuelta. Pero vamos a lo volver voy a acaso. dejar, lo voy a dejar Para que- planteado. Vamos a volver, ¿eh? Tú puedes, Una vez más. para obligar, no es que no se puedan hacer cosas nuevas en los próximos 4, por supuesto que se pueden, pero para que se puedan hacer cosas nuevas, tienen que venir con ideas nuevas, tienen que venir con ideas de hacerlo distinto, porque la intención fue la misma hace 16 años. Entonces cuando digo, ¿qué vamos a hacer nuevo estos años? ¿Dónde están las ideas y las propuestas de cómo hacerlo distinto? Entonces cuando a mí me dicen que van a hacer la más grande revolución en educación, me parece maravilloso y lo aplaudo, pero pregunta, ¿qué significa eso? ¿Dónde están las ideas? ¿Con qué vamos a hacer en la educación? Que no sea ponerle más plata y seguirla votando. Cuando ahora en el discurso la presidenta dice, vamos a sorprender al mundo. Está bien, me parece maravilloso, pero ¿en qué lo vamos a sorprender? Porque el resto del teje-maneje del gobierno tiene complejidades. Ahora, yo creo que está en un matrimonio con la concertación del cual no se puede salir. Entonces, una gran parte de la gente que está y que la está asesorando va a estar el ministro, ¿cómo se llama? El de que era el trabajo, que es su jefe de Ricardo campaña. Solari. Va a estar Ricardo Solari, va a estar Andrés Saldívar, va a estar el Girard, van a estar los mismos que han estado en los últimos 16 años, por lo tanto, ¿qué de nuevo aportan ellos? Entonces, yo estoy de acuerdo que se puede, pero diciendo cómo, distintivo a como lo hacían antes. Yo no he escuchado hasta ahora ninguna, pero ni una idea novedosa de cómo hacerlo. He escuchado, como tú bien dices, que le interesaría meterse a los temas de medio ambiente, que le interesaría meterse a los temas de la prohibición, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, pues hay que ser como los japoneses casi, que iba a inventar tanto. Espérate, Sergio. Sí, hay que ver lo que hay son una las tendencias hay una cosa internacionales, que yo lo que se dije está al haciendo. principio mismo este programa y tú como anotas todo, lo has anotado, que dije que a mí lo que me preocupaba más no era quién gobernaba, sino lo que yo veía como falta de Así idea. es, así es. Y yo en eso estoy de acuerdo con Sergio. Sí. Y creo que estoy de acuerdo con usted en que veo cierto agotamiento de ideas, no de la concertación, de toda la clase política. Esa es mi diferencia con Ya. Sergio. No creo que hayan ideas mágicas en otro sector. La verdad, no creo. Por lo que uno escucha y lee en los centros de estudio. Pero ahora yo les quiero preguntar a ustedes que tienen versación en esta materia. Y si que alguno de nosotros cree que hay,
Espero mi turno en la UDI. formemos el gabinete. Bueno, a lo mejor Pausa va a integrar el gabinete. No, a lo sí, mejor va a ser No, para nada, ya fue llamado. yo soy Ministro, execrado, pues, ya yo fue soy llamado. vendido, weón. Y señora Bachelet, yo me ofrezco para ser embajador en Portugal, No, para nada. en el Vaticano, Para nada, en cualquier olvídate, lugar que vaya, olvídate. en Mónaco. Yo quiero Comunicaciones. saber cuáles van a ser las ideas nuevas a propósito de lo que tú tocaste de la cosa internacional. Tenemos un escenario difícil. Es Sí. probable que gane el señor, ¿cómo se llama? El de Perú. Humala. En abril creo que se vota. Humala. Tenemos a don Evo con su Morales. suéter a rayas que paseó por, creo que se puso de moda en Nueva York todo el mundo, que vale algo, anda con suéter a rayas así medio gilú ahora en las Luego. fiestas de Voy a dejar Manhattan. mi idea nueva para el próximo programa. Se nos está mismo. No, pero si tú hiciste una pregunta aquí a la mesa y yo quiero responderla. Ya, dala. No tengo idea si coincide con lo que pretende hacer Michelle Bachelet o su comando. Te repito, yo no soy bien recibido ahí, entre otras cosas, porque trabajo en este canal. Pero... Qué fuerte todo eso. No, pero sí es cierto. ¿Qué crees que, Todo eso ¿qué tiene crees que fácil te diga? arreglo. ¿Qué crees que te diga? Y por lo tanto, uno tiene que aceptar Caído que... en desgracia, está en una parte de la presidenta, estamos caídos en desgracia. No, pero si eso o sea, pusieron duda, pero si hubo una sospecha de ti por el solo hecho de ser de este canal y estar en el debate. Sí, yo creo que esas cosas, una vez que la pasión cambie, se van a producir las calmas que corresponden. Pero ya van a repartido los cargos que No, sí, sacamos. a mí me da exactamente los mismos cargos. Nunca, yo no soy parte de ninguna repartija. Lo que digo Yo tampoco me es la que lamentaba. sí creo que hay cosas por hacer que son novedosas. Cuéntate una. Y creo que la más novedosa de todas es atacar, porque yo le compro a Fernando Villegas la idea de que las prioridades tienen que ser una. Tú puedes tener todo lo que tú quieras en educación, trabajar y hacer la mejor revolución, pero no lo vas a ver eso plasmado en el tiempo de mandato de Michelle Bachelet. ¿Contrato social? No. Una es, son dos en realidad. La renegociación entre la empresa y la comunidad, que tiene que volver a renegociarse porque no está funcionando, estoy hablando de la gran empresa, y la comunidad, porque hay percepciones de que esta cosa tiende a concentrar y en realidad básicamente este asunto funciona sobre la base de que se abarata la mano de obra, ya sea la chilena, no dando los equivalentes a las utilidades de los sectores a sus empleados, o externalizando la producción con los nuevos tratados de libre comercio con China u otros países donde sale más barato producir. Y la segunda cosa, muy importante, y creo que es vital, y no ha sido tocada jamás por ningún gobierno de la concertación, el único sector que no ha sido nunca afectado por una reforma estructural de fondo, lo he dicho yo aquí antes, es el sector inmobiliario. Sí, claro. Y es el sector que ha creado, porque ha dejado libre al mercado que resuelva ese problema y se ha producido todo tipo de tiburones, mafias, cuestiones, ha dejado las marginalidades más brutales que te puedas imaginar en Santiago. Si es que efectivamente Michelle Bachelet, como yo se lo escuché en un discurso, tiene la intención de transformar las poblaciones marginales en barrios, tiene tarea para 4 años y mucho más. Y eso se ve, Sí, eso se podía se hacer más visualiza, rápido. se ve y se agradece. Y ahí puedes concentrar una cantidad gigantesca de recursos. Es la única reforma de todas las que ha habido que no se ha atacado jamás. Además El que la sector industria de la inmobiliario, construcción, la tierra y la cómo se industria de la administra construcción también se en puede materia beneficiar poblacional. si tú tienes como un aporte del Estado. El sector de la construcción igual se puede beneficiar construyendo viviendas sociales dignas y no estas. Mira, uno no puede decir nada porque entonces descalifica a la gente que vive ahí, pero yo he ido a visitar esas viviendas sociales tan mal hechas que basta una lluvia para que se llene de musgo. Además, yo no sé cómo se les puede ocurrir en Chile hacer en el sector popular viviendas con un dormitorio donde está la pareja y los hijos y después vienen a hablar del evangelio. Porque Y esas suman metros cuestiones por el cuadrados. estilo. Porque te dan agregados de metros cuadrados. Claro, correcto. Ahí hay en un circunstancias par- que hay un par de ideas muy buenas. hay beneficios tributarios Sí. que van en términos porcentuales iguales. Por lo tanto, tú beneficias en teoría, en abstracto, tanto a la vivienda de 500 UF como al señor que se construye una casa de 500 UF. Ya, La pero diferencia son- que con los beneficios que obtiene el señor que se compra una casa de 5.000 UF, tú habrías construido poblaciones completas. Pero pero son- tienen el mismo beneficio. No, pero porcentual. son dos En temas- absoluto es una locura. son- Hay un montón de cosas que tú puedes corregir. Son dos temas distintos, ¿no? La vivienda social y el tema del IVA, que hay que tratarlos distintos. No, yo estoy hablando de la vivienda social. El tema de la vivienda social es bastante más complicado. Porque una cosa es la ejecución que sea mala y por lo tanto ahí está el no cargar a los contratos, la mala ejecución. Y otra cosa que está el problema de que hay, no sé, 500.000, 600.000 déficit. Entonces es cierto que los países quieren viviendas mejores, pero también no es menos cierto que hay 600.000 que no tienen. Entonces, ¿cuál privilegia?
Yo privilegiaría, y en eso, aunque les parezca sorprendente, estoy de apoyo con el gobierno y con la concertación, privilegio mayor cantidad con viviendas peores. Es que ese problema, Sergio, ha disminuido en tamaño. Sí, hoy está día, bien, hoy día tu pero problema es sigue- los que tienen sigue casa teniendo- pero la tienen mala. Pero es que por eso distingo entre una cosa que se mandó a hacer y las especificaciones no se cumplieron. Se Y el cumplieron. Y el gobierno... Lo que es mala. Entonces hay que condenar al ministro de Vivienda que hizo las Pero especificaciones malas. evidente, oye, pero sí, No, pero entonces- por favor, tú has ido a la población a ver las casas que les están entregando a la gente, es una atrocidad. Fíjate que eso es re interesante, pero es como un tema, digamos, Sí. más de detalle para ver en el transcurso del año. No, pero había una pregunta Sí. interesante. Pero tú tienes, hay ciertos yo creo que cambios hay dos ideas que son a largo totalmente- plazo, pero hay espérate, cambios que tú originales. puedes hacer rápido y dar señales. Que ves tú que ya nos estamos yendo a dos prioridades cuando tiene que ser una. Yo creo en la prioridad. Y Fernando tocó un tema que lo hemos tratado antes aquí, y no solamente este año, sino que incluso años anteriores. El contrato social nuevo. Una relación nueva entre trabajadores y empleadores. Punto. Ese es el centro de gravedad Que se del cual compre el emergen modelo todos, finlandés, el irlandés. gran parte de los problemas nacen de ahí. Tú mejoras la distribución del ingreso. Pero el elimina- 80% de los empleos está en la pyme. pero déjame terminar, Sergio, ¿Cómo va a por ser favor. contrato social ahí? Claro que lo hace. El contrato social no Pero en la significa... pyme. No, Más pero no es apoyo. ese el problema. Bueno. Entre los grandes mitos que existen, y perdona que sea así, a pesar de que tú que tienes más noción económica que yo, entre los grandes mitos que existen funciona este asunto de las sumas agregadas de cosas. Y ninguno más importante que el 80% de los empleos los da la pyme. No es verdad. Porque eso no es así. Y no solamente no es así, sino que además ahí tú en esa pyme estás mezclando un montón de cosas. Estás mezclando empresas de 100 personas con empresas de 2 personas y eso es totalmente distinto. Pequeña, mediana. Y además, Sí, porque hay una la- cosa, cuando yo digo contrato y cuando Fernando creo y todos pensamos en eso, no estamos pensando simplemente en la relación entre una empresa y el empleado que está, no sé, No, en la el sociedad. ascensorista. Por ejemplo, también es contrato social el modo como las grandes empresas traten a sus proveedores. Eso forma parte del contrato. Obvio. Porque son trabajadores, Obvio. en vez de ser individuos, son colectivos, pero son trabajadores. El tema de los subcontratistas, estos de trabajo, también es lo Obvio. mismo. Entonces, cambiemos la relación al interior de la unidad productiva, grande, chico, pequeño, mediano, y vamos a cambiar favorablemente la distribución del ingreso, vamos a disminuir los grados de marginalidad porque vamos a tener más gente que tiene esperanzas, que puede realmente hacer que su trabajo le rinda a él y no solamente a los accionistas. Vamos a tener más oportunidades para los No jóvenes hay que esperar que se mueran los cisnes para hacer los están cambios. esperando Sí, pero sus oportunidades es que laborales. ustedes están con Pero la ¿por qué no? percepción- Pero ¿por qué no me dejas terminar, Sergio? Ya, por perdón. favor? Yo interrumpí también. No hay nada más penca que estar hablando y que estén hablando otra cosa, unos como hablar en un muro. A ver, Ya, la te concentración del entendimos, te ingreso- ya, entendimos, te Llega, entendimos, te te han entendimos. puesto el punto. Te entendimos, ¿no? muchas gracias. Ya, me dieron ganas de llorar con las cosas de Villegas. Ya, Ya, está ya, bien, pero es que terminó. escuchen los Sí, caballeros. sí, pues. perdón. Ya, necesitamos un contrato social nuevo, sin duda. Y después ve otras muchas cosas como la de la construcción y lo demás, las de las empresas destructoras que están echando abajo Santiago. Miles de cosas. Pero eso es lo primero. Creo que eso es lo primero. Es que puede ¿sabes ser por un qué punto. yo digo el problema de la vivienda? Porque mira, los periodistas estamos sumamente mal dotados para entender y seguir procesos. Nosotros estamos orientados y nos enseñan desde la universidad a fijarnos en los productos y no en los procesos. Estamos súper concentrados si estalla un golpe militar en África, pero no somos capaces de informar los 3 años anteriores del proceso que se iba desarrollando para desembocar en un golpe de Estado. Somos spot news más que process news, para ponerlo en Claro, ciútico en inglés. eventos versus Exacto, tendencia. somos mucho más de eventos. Por lo tanto, yo estoy tratando de hacer un hincapié en un proceso. Cuando tú tienes en Santiago, la región metropolitana de Santiago, 1,5 millones de personas que viven 400 por hectárea, y tienes otras 4,5 millones de personas que viven 100 por hectárea, compadre, estás poniendo una bomba de tiempo. Y probablemente tú no la puedes reportear hoy día en la dimensión de lo que estoy tratando de señalar, porque no se han producido los estallidos, porque todavía hay mecanismos de intermediación que lo amortiguan. Pero se está produciendo una bomba de Mira, tiempo. Es París, nadie quiere a 10 escuchar. años. Un amigo nuestro, común nuestro, que es el analista, lo voy a mencionar por 5ª vez. Mándeme el cheque, señor, a propósito. Armen Kuyatjin. Coyungan. Me decía una vez en un email muy interesante que él había tocado exactamente este tema, de lo que está pasando, por ejemplo, en las poblaciones. Y él decía, hay un proceso de chitización. Está emergiendo un grupo de chiitas, ¿cierto? Que es lo que yo llamé en una columna los pililos, usando un lenguaje bien brutal. Pero esa es la realidad. Lo mencionó en uno, me contó, en uno de esos eventos de gran coturno, donde se reúne la gente más preciosa del país. Y habló este tema, no sé por qué le dejaron, o él intervino,
Y luego, poco menos que lo mandaron de ti tú para la casa, así con una anotación en el libro de clase, poco menos. No le dieron pelota, no es tema. Y ahí está otra vez la cosa de que una clase política que no quiere escuchar, que se pasa palmoteando unas con otras, con un sentimiento de complacencia que llega a ser de repente vomitivo, porque están henchidos de todos los bienes terrenales, digamos. E incluso el cielo lo tienen medio comprado. Y no ven lo que está pasando, que se está acumulando en estos procesos que dice Fernando, que no se ven hasta que explotan. No ven lo que está pasando en las poblaciones con estas masas de jovenzuelos irascibles y rabiosos como los que atacaron hoy día a Longueira, a título de escopeta, o que tiran un camote desde un puente y le revientan el auto o la cabeza a una persona. Eso no se ve. Y eso es el resultado de todas estas prácticas subterráneas que se van acumulando y se han ido acumulando y se han ido acumulando, y yo no veo, como no aparecen las prioridades de estas cosas, ese contrato que tú estás mencionando. A ese tipo de gente el que invoca los Humala, los populistas del continente. Voy a hacer un aporte como el tuyo. Gracias. No te Está sabes por el siendo chorro. claramente excluido en el grupo de gobierno, pero se lo voy a hacer igual con toda generosidad. Y siguiendo tu lógica, de que si hubiese que seleccionar un tema como eje que permitiera desde ahí mover un país completo en una cosa novedosa, yo creo que los países realmente progresan cuando tú tienes, no la gente del gobierno, por muy iluminado que sea, sino cuando tienes los 15 millones de personas haciendo y pensando. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que haría yo como eje? Que lo que podría ser la gran diferencia de este gobierno, que ninguno lo ha hecho, ni de derecha ni de izquierda, por lo tanto una categoría que ya eliminamos, soltarle las amarras a las regiones. Tú puedes tomar de los 4.000 que hay, 1.500, yo le daría 100 millones de dólares a cada región y les daría atribuciones de verdad, soltaría las regiones, soltaría el talento que está distribuido por todo Chile. Y si el eje fuese en las regiones, ahí tienes una revolución gigantesca. Y hoy día se le puede dar, vaya a tener un apoyo gigantesco, ahí tenés gobierno por 50 años. Pero dejemos de concentrar las cosas en Santiago. Si, al final, los políticos y los gobiernos, de un lado al otro, no sueltan las riendas, siguen tomando todas las decisiones en Santiago. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos para ir terminando ya. ¿Los cuadros? No lo Te digo falta a con ti eso. el eje central. La línea de tu vida está en tus manos. Tú decides responder mejor, tener más energía y... Familia chilena, toda en esta noche les cuento que Galería de Arte 13 nos presenta al artista chileno Francisco Salas, licenciado en Artes Plásticas en la Universidad de Concepción. ¡Viva las regiones! El trabajo del señor Salas está marcado por una manifestación de la dualidad a través del gesto, la fuerza y el color, manifestado en una definición de abstracción o una definida abstracción, donde las obras contienen una fuerte intención expresiva en la que la mancha, delicada y medida, se transforma en elemento protagonista de sus dinámicas composiciones. Esa es la descripción que hace de su trabajo un especialista en arte. Se trata de Francisco, entonces, Salas, que adorna nuestro set, y nos fuimos. Ahora sí. Pero ahora nos vamos porque ya el público va a estar hasta más arriba de la coronilla con tanta elección, informe, reporte, conteo, mesa, y que tenga suerte y, como dijo un amigo mío, somos todos chilenos. Buenas noches. Chao.